Auspicia Impacto Económico, Innovisión, Sociedad Anónima. Auspicia este programa, Tarjeta Naranja. Segundo bloque del programa, como lo habíamos anticipado, el diálogo ahora es con Horacio Peche Quiroga, intendente de la ciudad de Neuquén. Intendente, bienvenido. Bien, muchas gracias. Primer tema que quisiera plantear, ¿cómo ves este clima que hay, a mi juicio, de focos de anarquía con los cortes de calle, de rutas, de vandalismo? En la municipalidad, en Neuquén, lo estamos sufriendo, de violencia, por ejemplo, ataques a inspectores municipales. ¿Qué es lo que no está funcionando? En primer lugar, lo peor que le puede pasar a la democracia es su mayor deformación, que es el estado de anarquía. Que en este caso creo que deviene de las políticas demagógicas que permiten, en nombre de la supuesta justicia social, cualquier atropello frente a cualquier reclamo de tipo individual o sectorial, poniéndolo por encima del interés común y del bienestar general. Y en esto los gobernantes que dicen, bueno, yo no tengo nada que ver, yo paso. Porque la especialidad más grande que ha habido en Argentina en los últimos tiempos ha sido la especialidad de decir, no es de mi competencia. Entonces yo me pregunto, y vos lo decías al principio del programa, garantizar el libre tránsito del puente caminero acá en la Ruta 28 y por este Neuquén, ¿de quién es competencia? Claro. ¿Del Tribunal Internacional de La Haya? En realidad es competencia y responsabilidad absoluta de las fuerzas de seguridad que tienen que garantizar el libre tránsito en salvaguarda del interés común y del bienestar general. Sí, claro. Yo creo que nosotros estamos padeciendo una gran deformación que consiste, y a propósito de Sartori, en una de sus creaciones magistrales, cuando dice que confundir los derechos materiales con los derechos formales constituye una sociedad de beneficiarios en la sociedad de la protesta de los descontentos. Es decir, yo no puedo decir que es más importante que yo tengo el derecho de que me den una casa, porque es así, que me den una casa, es más importante o se pone en el mismo nivel que el derecho a la libertad, que así todo tiene algunas limitaciones, o el derecho a transitar libremente, etcétera, etcétera. Claro. Una cosa es el derecho a que me den una casa y otra una cosa es el derecho material a trabajar para ganármela. Claro, y además una cosa es el derecho material, que corresponde tener una contrapartida presupuestaria, ese es el límite, y el otro es el derecho formal. Dentro de los derechos formales es ejercer comercio libremente, cualquier actividad lícita, transitar libremente, poder respirar, poder tener derecho a la libertad, pero así todo, que es uno de los derechos más amplios que tienen las personas, el Estado te la restringe cuando vos has incumplido la ley. Claro, sí, entonces, en esto hay que tenerlo muy en claro, porque si no estamos asistiendo yo diría, al velorio de la democracia a través de la anarquía, que después, en sus pretensiones y acostumbramientos, avanzan y van clavando estacas en terreno ganado, y en esta batalla cultural donde incluso hay muy pocos políticos y muy pocos comunicadores que se juegan en poner las cosas en su lugar, y después volver de esto no es una tarea sencilla, porque total es más fácil el dejar hacer, dejar pasar, que asumir la responsabilidad en el marco de las facultades que tiene cada uno de las esferas del gobierno, nacional, provincial o municipal. Sí, es como que hay un clima de impunidad, se puede hacer cualquier cosa que no hay consecuencia, ¿no? Lo que es peor, hay un triunfo de esta situación de hecho, que consiste en la convicción de que la democracia, o los gobiernos, se manejan al ritmo de los bombos, de los insultos, de los agravios y de los aprietes. Entonces lo primero que tiene que hacer un gobernante es decir, señores, no es una pérdida de miedo, porque miedo es natural a la persona humana y puede tener miedo, y obviamente si te meten un bombo en la oreja, una bomba de estruendo y 3 energúmenos de 1,80 m por 1,5 m de ancho, viene y te insulta, obviamente que vas a tener que tener miedo. Pero para esto hay que ser muy firmes. Es decir, acá hay que ponerle límites a las situaciones de hecho, donde bajo las pretensiones de decir yo represento a todos, porque acá además hay una ansia de representación, cuando dice la gente dice, no, vos decís. Sí. Ahora, una consulta muy concreta.
Imaginemos Horacio Quiroga, gobernador de Neuquén. Sí. ¿Qué haría ante un corte de calle, de ruta, bloqueo a empresas? Despejo la ruta, despejo la calle, despejo el edificio público, de una manera muy sencilla, de la misma manera que hice con los lavadores de coche. Neuquén tenía 650 lavadores de coche, no hay ninguno más. Si por ahí hay alguno, porque los otros días me llamaron y dicen, tal lado están, pero son situaciones muy aisladas y muy clandestinas y muy... Pero no tengas ninguna duda, hoy está tomada la casa de gobierno. Sí, sí, es por una cosa familiares, inconcebible. por familiares de la policía. Es decir, esto es la antiseguridad. Sí, sí, sí. Yo creo que esto no se puede tolerar, no se puede permitir. ¿En salvaguarda de qué? De la democracia. Sí, claro. Porque hay alguno que dice, con esto estamos llevando adelante una lucha social. Las luchas sociales se llevan con orden, con disciplina, medios con legítimos, trabajo, con esmero, con responsabilidad, levantándose muy temprano y dedicándose cada uno a su tarea, con este santo concepto que decía Santo Tomás, que después de un día de trabajo arduo decía, hemos ganado la buena batalla. Sí, sí. ¿Cuál es la batalla que se libra hoy en la calle? Con los bombos. Sí, sí. O sea, esta es la Argentina que yo, por lo menos, no quiero. Esta es una parodia de la Argentina que se fue construyendo y haciendo a través de la cultura del trabajo. Sí, sí. Digamos, no es compatible lo que estamos viviendo hoy con un país civilizado. Es absolutamente en donde se respete a los demás. incompatible. Claro. Es absolutamente incompatible. Sí, sí. No, reconozco No sé- el tema de los lavacoches, fue un logro y Bueno, mi si yo fuera reconocimiento por gobernador, eso. no habría más corte de ruta, ni de calle, ni de quema de cubierta y demás. Habrían, obviamente, pero que habrían consecuencias y tomaría medidas, la verdad, no me temblaría el pulso para nada, y mucho menos que cada vez que actúa un policía, que no es en exceso, sino una policía que está capacitada Claro. para actuar de acuerdo a un protocolo de funcionamiento, pero tampoco se lo puede tener a la policía acorralada simplemente porque ha actuado. Entonces el policía que actúa es un represor y el que no actúa es un inútil. No, no. Sí, sí. Es que si Hay no una decisión, ley, claro. hay una ley orgánica de policía, por favor. Sí, sí, sin duda. Tema gestión municipal. ¿Aproximadamente qué porcentaje del presupuesto va a obra pública? Nosotros estamos aproximadamente, calculo que un 30%. A nosotros nos ha ido más o menos razonable en la recaudación. En comercio tenemos 75%, patentes 78%, retributivo 65%, contribución de mejoras 55%, subimos mucho, ahí teníamos 12%. Cementerio 55%, tenemos un promedio de recaudación del 65% y la incidencia de sueldo sobre presupuesto, que en el año 2007 yo lo había entregado a quien me sucedió en el gobierno en un 34, me lo entregaron un 57. Y ahora estamos en un 43, 45 aproximadamente, con lo cual tenemos un presupuesto nivelado. De la totalidad de los recursos municipales, más o menos el 50% son recursos propios y el resto de extraña jurisdicción, digamos, Y con participación y regalía. Bien, ¿y el resultado fiscal? Resultado fiscal el año pasado Digo, en cuanto tuvimos a un déficit, superávit, no, tuvimos superávit, el anteaño me parece que fue 60 Claro. y pico. No, pero es superávit. Sí, 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 el año pasado tuvimos 50 millones, 50 y pico. Este año no quiero dar cifras todavía, pero para el año que viene tenemos garantizado aproximadamente 300 y pico de millones para ejecutar en obras. Pero en el medio tuvimos 2 o 3 dificultades que nos obligaron a tomar algunas medidas. Tuvimos, en primer lugar, que no contamos con el financiamiento de los 200 millones de los bonos de nación, que entre otras cosas estaba destinado para hacer frente a las sumas, a juicios con sentencia de la Corte por el pago de la suma no remunerativa a empleados que Sí, venía de vieja ok. data. Son 50 millones de pesos, ya hemos pagado 22 millones de pesos y no nos han autorizado la emisión de bonos. Además, el resto estaba destinado a obras que, al no habernos autorizado esto, lo estamos haciendo con recursos y lo estamos haciendo de manera en etapas. Y hubo una cuestión que nos sacudió fuerte, que fue el problema de la tormenta furiosa que tuvo la ciudad de Neuquén, que ahí tuvimos una inversión del orden de los 34, 35 millones de pesos. Un gasto extraordinario, digamos. Extraordinario, de lo cual gran parte vino de provincia, pero no
sin la partida correspondiente, porque se hizo una reingeniería para que recursos de provincias que tenían como destino obras municipales se transfirieran para llevar adelante la reparación y recuperación de la ciudad. Un tema vinculado con la recaudación, que yo lo vengo planteando hace rato, incluso lo he discutido en este programa con Farisano, que en paz descanse, y es el tema de la licencia comercial, llamado Derechos de Inspección y Control de Seguridad e Higiene. Hay una queja fuerte de las empresas, de los comercios, por el hecho de que es prácticamente equivalente a ingresos brutos. O sea, no es un porcentaje, pero hay como una tabla. Y las empresas de servicios petroleros, por ser empresas de servicios petroleros, son más castigadas. Doy un dato concreto. Una empresa que factura entre 2.500.000 y 5 millones paga 42.000 pesos al año. Una empresa que factura entre 80 y 100 millones de pesos al año, que para una pyme de servicios es un promedio, paga 828.000 pesos por año, o sea, 80.500 pesos por mes. Porque este castigo que molesta mucho a las empresas y... No, obviamente primero tiene un sentido de progresividad basado en un cálculo matemático, claro, con fundamento económico, pero hay cuestiones que yo puedo compartir que fueron objeto de discusión. Y digo, ¿por qué fueron? Porque este tema tuvo sentencia del Tribunal Superior de Justicia, es decir, lo discutimos en la justicia. Y la Municipalidad de Neuquén ganó la discusión, porque es más, este sistema de la licencia comercial, que no tiene que ser para siempre, o sea, las medidas... Sí, ¿cuánto hace que está? Bueno, hasta ahora ha sido necesario, pero en algún momento, si nosotros estamos en condiciones de bajar impuestos, lo vamos a hacer. Pero estamos enfrentando una economía inflacionaria que no es el mejor momento. Y cuando digo bajar impuestos, ¿para qué? En primer lugar, para crear competencias cuando se generan entre los distintos municipios, para atentar el asentamiento de comercios, industrias, empresas de servicios, etcétera, etcétera, dentro de tu propia jurisdicción. Claro. Bueno, lo que pero está por ahora esto es que hay empresas que se vayan de Neuquén. No, por ahora no. Nosotros no hemos advertido esto, al contrario, nosotros hemos advertido que se ha incrementado. Y este tema... Es cierto que es un tema que fue muy discutible y es cierto también que es materia opinable si es una duplicación del impuesto a los ingresos brutos. Que de hecho lo es. Puede ser. Porque está relacionado con la facturación. Pero acá, esto se discutió ya judicialmente. Claro, está bien. Es decir, yo creo como dicen los abogados, asunto precluido. Sí, pero... De todas maneras, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta de que el sistema impositivo de la Argentina es un sistema sumamente regresivo y además revirtiendo la carga de la prueba. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Alemania recaudan los municipios que coparticipan en la provincia y la provincia de la nación. Yo lo que creo... Acá, el gran socio parasitario que tenemos en todo esto, en primer lugar, es el gobierno nacional. 35% de impuesto a la ganancia, en el caso de la actividad, 21% de IVA, Entonces, el municipio necesita recursos para poder sostener la prestación de los servicios. También habrá que plantear que el municipio, así como muchos municipios y muchos gobiernos provinciales, tienen que gastar menos. Porque acá siempre se gasta, el sector público gasta y le pasa la factura al sector privado. Ahora, no, pero no hay ninguna duda. A ver, vos diste... O sea, en eso coincidimos. Pero totalmente. Porque yo cuando asumí, dejé, se habían terminado un montón de contratos, 300, 400, y después todos volvieron con la justicia, porque acá también tenemos que tener en cuenta que hay una visión de los jueces desde el punto de vista de la relación laboral que tiene esa formación del derecho laboral de acuerdo a la ley de contrato de trabajo. Y en realidad en el Estado hay que darle una buena precisión al régimen laboral que está regido por el derecho administrativo. Entonces acá se mezclan paritarias que son impropias del derecho administrativo con un régimen laboral que uno tiene estabilidad y el otro no tiene estabilidad y un montón de cosas. Entonces ahí nos encontramos con un problema. Claro, pero ahora, el sentido del derecho de inspección y control de seguridad e higiene. ¿El objetivo cuál es? Brindar un servicio de parte de la municipalidad, por eso en teoría es una tasa que retribuye un servicio, es lo que uno estudia, por inspeccionar que esté el matafuego, que se generen las condiciones de seguridad. No. Ahora, el servicio se presta. Claro, bueno, pero no tiene que ver con la facturación. Porque yo planteo este caso. Una empresa de software en Neuquén,
un local, una oficina de 40 metros cuadrados. Puede facturar 80 millones de pesos tranquilamente. Bueno, esa empresa estaría pagando, vamos a poner, factura 54 millones de pesos, como está la tabla acá. Paga casi 390.000 pesos al año por inspeccionar un local de 40 metros cuadrados. O sea, no tiene nada que ver. Hay que ver el nada. concepto de integralidad del presupuesto. Cuando Eso, nosotros... ¿qué quiere decir? No, el concepto de integralidad del presupuesto, que yo tengo que dentro de las responsabilidades que tiene el municipio de cobrar y de invertir en bienes, servicios, Sí. en contrataciones, etcétera, etcétera, tiene que llevar adelante lo que te faculta la ley. A mí la ley me facultó porque además el Tribunal Superior de Justicia dijo que las facultades de imposición del municipio tenían naturaleza propia, contemplado en la Constitución. Por lo tanto, si bien es cierto que tiene el concepto de tasa, porque la prestación existe, pero por otro lado tiene la naturaleza de ser una imposición porque son facultades constitucionales que tiene el municipio. Claro, bueno, pero en función de esas facultades podrían decidir bajar la carga tributaria a las empresas de Neuquén. Lo ideal es bajar la carga tributaria y aumentar los servicios. Sí, bajar la- Pero Claro, tenemos bueno. que pensar, primero, la Argentina que nos toca vivir de alta perfil inflacionario, y por otro lado, un Estado que indudablemente necesita otro tipo de regulaciones. Sí, que se baje el gasto. Bueno, yo por ejemplo, cuando veo la cantidad de gente ocupada resolviendo expedientes que son pila y pila, cuando en realidad tendríamos que ya estar con el expediente electrónico y que termine el visto pase, bueno, eso eliminaría un montón de gastos que hoy tiene el Estado. Claro. De hecho, lo estamos haciendo. Yo de todas maneras, cuando yo digo de gastos, una de las grandes inversiones de gastos que tiene cualquier Estado es el tema de los sueldos. Y nosotros poder decir, vamos a disponer de 300, 350 millones de pesos para obra en un municipio, no hay muchos casos en el país. No, y mucho reconozco. menos que sean superavitarios. Eso lo reconozco. Si yo tuviera más facultades, no tenga ninguna duda de que lo haría mucho más superavitario, menos costoso en su funcionamiento y obviamente más eficiente. Pero me manejo, como dice el dicho, es lo que hay. Ahora, yo, bueno, como para cerrar el tema Sí. y lo que implica esta carga tributaria, una empresa de servicios petroleros que factura 80 millones de pesos al año, que es lo habitual, paga por mes, reitero, 80.500 pesos de licencia comercial. Con eso se pueden pagar 2 o 3 sueldos Y sí, de Sí. una persona que hace algo productivo. Y sí, Entonces, no por hay eso ninguna duda. la importancia de bajar la carga pero el fiscal. problema que nosotros tenemos con la actividad hidrocarburífera, si bien es cierto que el municipio se le mete casi tangencialmente tratando de participar de la renta petrolera, el problema que tenemos con el petróleo es la fijación arbitraria de los valores en boca de pozo del gas y del petróleo. sin duda. Pues si tuviéramos resuelto eso, yo creo de que todos tendríamos suficiente cantidad de recursos. Lo planteamos en el próximo bloque, el ¿Cómo tema no? de ¿Cómo no? hidrocarburos. Sí, sí. Ya venimos. Auspician este programa La Casa de las Herramientas. Aura Restaurant es el lugar donde los sabores patagónicos y los secretos de la cocina francesa y mediterránea se fusionan para desplegar un universo único de sabor. Aura, te esperamos en Neuquén, Tower Hotel. Compartimos su mesa hace más de 45 años. Nacimos en Chipoleti y desde allí llegamos a toda la Patagonia y al mundo. Pollolín, más fresco, más rico. Nuevo Toyota Etios. Sé el primero en conocerlo. Sé el primero en tenerlo. Hay un nuevo Toyota. Déjate sorprender por Etios. Nippon Car, concesionario oficial Toyota para Neuquén y Río Negro. La producción del programa se comunica con Claro, Avenida Argentina y Diagonal 25 de Mayo, frente al Monumento a San Martín, Neuquén.